¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón, bienvenido a Conclusiones. Es una edición especial, estamos en el marco de este diálogo presidencial del grupo IDEA en el Miami-Dade College y por supuesto muchos expresidentes importantes, incluso diría yo expresidentes amigos porque tengo ya muchos años de conocerlos. Uno de ellos es por supuesto el expresidente de Colombia, Iván Duque. ¿Cómo está? Bienvenido. Fernando, un gran placer estar contigo acá. Oiga, y a algunos les va como a molestar que expresidentes amigos, pero yo lo digo en una relación de muchos años. Así ¿no? es, siempre con respeto por la independencia y la profesión periodística, pero amigos al fin y al cabo, que es lo más importante. Y así lo he entendido siempre. Hemos tenido entrevistas incluso, digamos que tensas, picantes por la situación, pero en buena lid siempre, ¿no? Lo que sí yo no veo que haya, que es muy picante y no es en la mejor de las lides, son los enfrentamientos que ha tenido con Petro en redes sociales. Han sido intercambios fuertes y creo que a final de cuentas habla de una postura que yo no sé si el tiempo le está dando la razón o no, presidente Duque, pero a mí me pareciera que sí. ¿A qué me refiero? Las políticas que ha criticado, las posturas que ha criticado, pues se vieron reflejadas en las regionales, ¿no? Se le está cayendo el gobierno a Petro. Pues, Fernando, primero, una de las cosas que me ha caracterizado a mí en la forma en la que he hecho política es nunca entrar al ataque personal. Yo no soy persona que veo la política con la diatriba y tratar de estigmatizar al otro. Mis posturas siempre han sido de visión, han sido de ideas, de principios y de valores. Y yo hay cosas con las que no comulgo y nunca comulgaré. Yo no puedo aceptar que el presidente de mi país vaya a Chile y entonces despotrique contra Pinochet y a los pocos días se vaya a Cuba a enaltecer la dictadura de los Castro. Para mí dictadura es dictadura, venga de donde venga, y eso es ser coherente y congruente. Pero adicionalmente, yo no puedo entender cómo no hubo el más mínimo rechazo a esos vejámenes absolutamente bárbaros de Hamás. Yo no puedo entender por qué se quiere destruir un sistema de salud en Colombia que ha sido construido por décadas, o cómo se quiere estatizar el sistema pensional, o cómo se quiere hacer una reforma laboral solamente para privilegiar a una élite sindical. Frente a esas cosas siempre habrá principios claros, propuestas y adicionalmente una defensa desde los valores y lo propio también desde la seguridad. La paz no se puede construir consintiendo a los delincuentes, siendo permisivo con los delincuentes, dándole gabelas y privilegios. Entonces, esas han sido posturas en las que siempre he estado, sin el ataque personal, pero lo que vimos en las elecciones locales fue el rechazo absoluto del pueblo colombiano a esa idea de que gobernar es imponer caprichosamente la ideología de un gobernante. Ese ha sido un termómetro muy importante y por eso lo traía a colación. Hay algo que yo aún no he podido explicar, no sé si usted vaya a poder hacerlo, pero lo decía durante la campaña e incluso cuando ganó Petro la elección. No entiendo cómo un exmiembro del M-19 llega a la presidencia de un país que ha sangrado por todos estos grupos irregulares. No acabo de entenderlo. Es algo que me gustaría que me ayudara a explicarlo. Porque FARC, ELN, M-19, lo que trae a Colombia es llanto, sufrimiento, recuerdos de sangre, de matanzas, de violencia. Y finalmente a la gente vota por alguien que pertenecía a este movimiento. ¿Cómo se puede entender que el mayor sufrimiento de Colombia le dio una oportunidad a un miembro o a un exmiembro del M-19? ¿Cómo se puede explicar? Yo creo que hay varias lecturas, Fernando. Primero, desde el momento en el que el M-19 se desmovilizó hasta nuestros días, han sido varios los integrantes del M-19 que han accedido a cargos de elección popular. Esto no es un tema nuevo. Y eso quizás fue la demostración también de que Colombia supo sanar heridas y darle oportunidades a aquellas personas que entraron a jugar en democracia. Esa es una realidad. Pero lo otro también, Fernando, es que la izquierda en Colombia ha tenido en los últimos 20 años un proceso donde venían acumulando representación política y también aumentando su capacidad electoral. Eso desde el año 2003, cuando ganaron la
alcaldía de Bogotá, después en el año 2007, después en el año 2011, en fin, ha estado presente allí. Entonces, esos son fenómenos políticos. Y yo lo que creo, que más allá de analizar o interpretar esa circunstancia histórico-política, lo que hay que saber entender es que a nadie lo eligen presidente para que le imponga sus prejuicios a la sociedad. Y a mí sí me preocupan actitudes que estoy viendo desde el lado del gobierno que debilitan el Estado de Derecho en Colombia. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles le preocupan más? Ejemplo, hablar de ceses del fuego con grupos criminales que están secuestrando, que están narcotraficando, que están extorsionando. La FARC y El ELN secuestró ahora al papá de Luis Díaz. Claro, la noticia se hace muy notoria, entre otras cosas, por quién es Luis Díaz. Claro. Pero durante 17 meses, donde el ELN negoció con el gobierno de mi antecesor, secuestraron más de una decena de personas, mataron más de 100 personas y cometieron más de 400 actos de terrorismo. Nuestra postura siempre fue muy clara. No se puede negociar hasta que no suspendan por completo los actos criminales y liberen los secuestrados. Y el ELN ahora está manipulando una vez más al gobierno y ustedes se darán cuenta, detrás de muchos de esos secuestros se da un interés extorsivo económico. Claro. Y adicionalmente a eso... Pero además, es que fue permisivo, Petro, si mal no recuerdo, se anunciaron los diálogos, pero se iba a seguir secuestrando, ¿se acuerda usted? Fernando, tú o sea, lo dejaron claro. ¿Tú recuerdas que en algún momento me hiciste una entrevista siendo yo presidente y hablábamos de los principios que tuvo el proceso de paz con las FARC, donde se hablaba de verdad, justicia, reparación y no repetición? Y resulta que los que repitieron, que volvieron al narcotráfico y al terrorismo, que se burlaron del pueblo colombiano, del Estado colombiano que en ese momento firmó esos acuerdos y volvieron a generar estructuras de intimidación, ahora los están elevando nuevamente a un tratamiento político. Entonces, cuando a mí me preguntan por qué un país como Colombia en el siglo XXI sigue teniendo estos fenómenos de grupos armados organizados, es justamente porque siempre se cae repetitivamente en la impunidad. Si aquí por lo menos hubiéramos hecho valer el principio de no repetición, hubiéramos dicho a estos bandidos, ustedes se burlaron del pueblo colombiano y la única forma en la que nos vamos a entender con ustedes es con la contundencia operacional de la fuerza pública, otra circunstancia estaría viendo el país. ¿Por qué? Porque hoy el Clan del Golfo, los carteles de la droga quieren gozar de beneficios de la paz total para poder lavar su dinero con una oferta absurda que hizo el gobierno, donde les dejan prácticamente justificar o legalizar una parte de su fortuna mala vida. Pero, presidente Duque, no tenemos que irnos más atrás, perdón, pero yo lo digo porque me acuerdo perfecto el referendo por el sí y el no, ¿se acuerda usted? Así es. La consulta popular con Santos, y ganó el no. Yo estaba ahí, el no gana y no se respetó. O sea, Santos dio el paso a hacer sus acuerdos de paz sin importar lo que habían dicho los colombianos. Desde ahí se le dio al traste. Eso dejó una gran fractura en la sociedad colombiana. Pero es parte de lo que se paga hoy, ¿no? Y lo hemos hablado muchas veces, porque quienes defendimos el no, nunca fuimos enemigos de la paz. Lo que fuimos fue enemigos de la impunidad. Porque la impunidad, la única cosa que hace es convertirse en partera de nuevas formas de violencia. Y esa impunidad, cuando lo ven los grupos armados, dicen, pues ¿saben qué? También vamos a ser igual de malos para seguir buscando claro, los mismos beneficios. Hasta platica me puede salir, ¿no? Exactamente. Y eso yo creo que es lo que de una vez por todas tenemos que terminar en Colombia, no seguir premiando al delincuente. Y a mí me tocó asumir un costo político muy alto por la postura nuestra, pero yo lo dije, no me voy a sentar a ninguna mesa con ningún grupo armado bajo los términos donde ellos crean que pueden seguir lacerando al pueblo colombiano. ¿Y la JEP a usted nunca le gustó, la Justicia Especial para la Paz? Yo, ¿sabe una cosa, Fernando, y eso es importante? Yo con la JEP tuve un entendimiento institucional, pero siempre dije en mis preocupaciones. Y, por ejemplo, yo recuerdo que la JEP expulsó a Iván Márquez, expulsó a Jesús Santrich, expulsó al Paisa, expulsó a Romaña, a Granol, a muchos de esos delincuentes que después cayeron en Venezuela, y delincuentes que además en las reglas de los carteles de la droga murieron en Venezuela narcotraficando con el cartel de los soles. Eso es bien interesante también que el mundo lo sepa. Pero esos bandidos fueron expulsados de la JEP. Ahora, ¿la JEP se demoró un tiempo en expulsarlos? Sí.
¿Hubiera podido ser mucho más ágil? Tal vez. Y hubiera podido facilitar en su momento que esos delincuentes hubieran podido ser capturados y extraditados desde Colombia. Pero al punto al que voy es la justicia, carente de sanción por crímenes de lesa humanidad, termina convirtiéndose en algo que fractura el Estado de Derecho y que revictimiza a las personas frente a quienes tanto daño les hicieron. Ese es un dolor que tiene el pueblo colombiano. Pero más allá de eso, porque eso es volver hacia atrás, Fernando, yo creo que mirando hacia la realidad de hoy y hacia lo que viene, el debilitamiento que hoy tiene la fuerza pública al no sentir orientación, el desmantelar los grupos manuales de erradicación, el debilitar la lucha contra los carteles y sobre todo el hacer ofertas ya económicas para el lavado de la fortuna mala vida, todo esto está repercutiendo en un deterioro sustancial de la seguridad.